Buenos días, hermanos, con cada uno de ustedes. Especialmente a nuestros padres saludamos en este día por celebrar un año más el Día del Padre. Así que hoy vamos a escuchar al Señor en una de las historias. Hay muchas historias fascinantes en el Antiguo Testamento y esperemos de que la historia que leamos hoy pueda ser de aliento a los padres, especialmente en este día, pero obviamente sea de aliento para todos los cristianos. Y vamos a orar que el Señor nos guíe, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tenernos aquí, celebrando, Señor, tu victoria en la cruz. Y como iglesia, Señor, nos sentimos parte de esa victoria, parte, Señor, de esa vida victoriosa. Y hoy queremos una vez más, Señor, recordar esta enorme verdad que está a la luz de toda tu palabra, que tú nos has escogido, Señor, para ser un pueblo victorioso. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Decía en mi oración de esta mañana que Dios nos ha escogido para ser victoriosos, y vamos a reflexionar sobre esa verdad, especialmente en este día para los padres, porque llegamos como padres a este día y esperemos que no seamos lo que normalmente ocurre en el mundo. Ayer estuvimos hablando con los jóvenes sobre el trabajo, la teología del trabajo, y parte de la reflexión que hacíamos, estábamos recordando una estadística que hay en relación a los seres humanos, en relación al trabajo. Y mencionaba de que casi el 80 y 90% de la vida se pasa uno trabajando. Y el 50 o 60% de la totalidad de la vida se pasa en vigilia, es decir, con poco sueño, con la finalidad de que uno pueda lograr cosas y para trabajar. Pero pocas veces hacemos un alto para reflexionar en preguntas fundamentales de nuestra vida. Y en esta, y ligado a lo que vamos a conversar hoy, a veces como padres pasamos los días, los meses y los años, y los hijos crecen, tal vez ya salen de la casa, y seguimos en nuestro papel, pero pocas veces nos sentamos a pensar en lo que Dios tiene para nosotros, los desafíos que Dios tiene para nosotros, y pensando que a veces en esas reflexiones podemos terminar como padres derrotados, porque nos sentimos cansados, nos sentimos angustiados, nos sentimos como el futuro de ser padre parece ser complicado. Pero en esta mañana quisiera a los padres y a todos en esta mañana reflexionar que Dios nos ha escogido para ser un pueblo victorioso. Dios nos ha escogido para ser un pueblo victorioso de una manera grupal, pero también de una manera particular, porque el mismo hecho de estar aquí en esta congregación, recordar la Santa Cena, es recordar victoria. Claro, hay un ingrediente, hay un elemento de muerte, porque tenemos ahí a Cristo muriendo y resucitando, pero a la vez es un acto de victoria. Y ese debe ser el reflejo en nuestra vida, porque nosotros podemos estar con diversas dificultades, podemos tener muchas complicaciones en la vida y hasta podemos mirar el futuro con desconfianza, pero no olvidemos que Dios nos ha y nos hará victoriosos al final. Y esta reflexión lo vamos a hacer en una historia, como les he mencionado al inicio, en una historia fascinante en el capítulo 25 del libro de Génesis. Y esta historia es una historia de una familia, de un padre, después obviamente de dos hijos que nacen solamente por segundos de diferencia, y después esos dos niños que van a nacer, al final van a ser dos naciones que van a pelear muchísimo. Y vamos a ver esto, algunos extractos en la historia del Antiguo Testamento. ¿A qué historia me estoy refiriendo? ¿A qué historia? A la historia de Jacob y Esaú. Génesis capítulo 25, versículo 19 hasta el versículo 34 tenemos esta historia. Así que vamos a tenerlo en mente esta historia aquí. Y vamos a ir repasando y viendo qué es lo que Dios está haciendo en esta
nos está reflejando en esta pequeña historia. Pero una cosa que podemos decir, hermanos, al inicio de esta reflexión, es que esta historia, de una manera tan clara, Dios nos está diciendo que Dios nos ha escogido para ser victoriosos, porque eso es lo que Dios va a hacer con Jacob. Eso es lo que Dios va a hacer con Jacob. Y aparte de eso, imagínense escuchando esta historia para el pueblo de Israel. Muchos creen que la escritura de Génesis se piensa de que se escuchó por primera vez cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel ya era toda una nación, eran muchísimos, habían caminado por muchísimos años en el desierto, habían tenido un sinnúmero de problemas. Y encima, cuando van a entrar a la tierra prometida, están observando las naciones, mandan a los espías a mirar, y cuando regresan los espías, ¿se acuerdan de esa parte de la escena de la historia? Regresan los espías, ¿qué dicen la mayoría de los espías? Dice que los pueblos son naciones grandes, fortificadas, tienen mucho poder. Y el pueblo de Israel se siente pequeño, se siente... tal vez, o decimos, aquí hemos caminado tanto hasta aquí, y no hay mucha esperanza en el futuro, pero a través de esta historia Dios les vuelve a recordar a ellos que Dios los ha elegido para ser un pueblo victorioso. Y de ese mismo modo, en contraste con todos nosotros hoy en día, podemos tener esas mismas condiciones de mirar el futuro con desconfianza, pero recuerden que Dios nos ha escogido para ser un pueblo victorioso, y por ende nuestra vida, la vida de cada uno de los creyentes, es una expresión de esa victoria día a día. Entonces, esta historia empieza mostrando una relación entre Dios y los padres de Israel, porque aquí se va a mencionar a Jacob, se va a mencionar, bueno, en este caso el hermano, pero previamente se va a mencionar a Isaac, y empieza la historia así. Versículo 19 dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Interesante, ¿no? Esta primera mención que se hace aquí, se menciona a Isaac, y en conexión obviamente con su padre, hijo de Abraham. Pero se menciona de frente a Isaac y Abraham aquí, y en versículo 20 dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Esta primera mención, cuando se hace aquí con respecto a Isaac y en relación a su padre Abraham, recuerden ustedes, hermanos, de que el nombre de Abraham en toda la historia de Génesis, en todos los capítulos, desde el capítulo 12 en adelante, tenemos a Abraham como un personaje importantísimo. ¿Por qué? Porque Abraham es el depositario de todas las promesas que Dios le había hecho a él como persona, a sus descendientes, y en relación a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Así que esta mención es importante, hacer esta aclaración que hace el autor aquí, y esta relación que se menciona aquí entre Abraham e Isaac nos recuerda de que Dios sigue en camino con respecto a su plan. Dios no se había olvidado de su pueblo ni de sus promesas. Dios sigue mostrando lo que Él viene haciendo a través de las descendencias que vienen. De Abraham comenzó, y ahora tenemos a Isaac. Y de ahí el versículo 20 dice: e Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. ¿Recuerdan ustedes esa escena de buscar esposa para Rebeca? Es toda una escena de la providencia de Dios, porque encontrar la esposa adecuada para Isaac, y que van a ser, diríamos, los padres, en un sentido, los abuelos, en un sentido, del pueblo, de una nación después. La providencia de Dios estaba siendo guiada en todo momento. Pero esta historia se interrumpe de una manera interesante. Y el versículo 20, bueno, dice el versículo 21:
el versículo 21 dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Esta historia es una historia que tiene como diríamos, está contando bien la historia, y de pronto hay un toque muy particular, que había pasado lo mismo en cuanto a diríamos, a la madre de Isaac. Pero aquí se menciona a la esposa de Isaac en referencia a la esterilidad, cuando menciona: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Aquí es un tremendo golpe a este relato, porque este relato está enfocándonos que solamente podemos confiar en el poder de Dios. Imagínense, se mencionó a Abraham, se mencionó a Isaac, e Isaac iba a ser la conexión para todas las promesas en cumplimiento en adelante. Con respecto a tener una gran familia, ser muchísimos, recibir la bendición, y por medio de ellos iba a venir el Mesías. Pero acá hay un alto profundo en esta historia que nos invita solamente a mirar a Dios y confiar en su poder, porque no había otra manera de verlo este punto. Las promesas estaban ahí, Isaac lo sabía, Abraham ya había pasado, y aquí hay un alto para recordar una vez más lo que Dios viene haciendo. Es curioso en este punto del relato, que no se pone mucho énfasis en la esterilidad, en este caso de Rebeca. No se pone mucho énfasis ahí, apenas se hace una mención rápida. ¿Por qué? Porque el versículo 21, voy a leerlo nuevamente, y dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Se hace énfasis en la respuesta de Dios, porque justamente eso es lo que está pasando. Cuando hablamos acerca de un pueblo victorioso, no se trata necesariamente de los que batallan, es decir, los hijos de Dios. Se trata de lo que Dios está haciendo. Se trata de lo que Dios está confirmando. Se trata de lo que Dios está respondiendo. En este caso, respondiendo a una oración sencilla de pedir por la esposa que no podía concebir. Y entonces, pero este relato, que es tan pequeño, el versículo 22 dice así: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y el Señor le respondió. Vamos a leer esa parte del mensaje aquí de la respuesta. Pero otro detalle interesante ahí. Primero, la esposa de Isaac no podía concebir. De pronto Dios les hace un milagro, concibe, y ahora, ¿qué ocurre en el embarazo? ¿Qué ocurre en el embarazo? Hay dos adentro que luchan, que pelean. Terrible, ¿no? Esta historia es una historia donde la esposa sufre el tiempo de la esterilidad, y Dios le responde su oración, y de pronto está en el embarazo, y lo que ocurre y lo que se lee sencillamente es una batalla dentro de ahí, los dos bebés adentro todavía sin nacer. Pero este detalle es importante recordar, porque esta, vamos a decir, una escena o esta descripción que se hace de este tipo de embarazo es lo que va a ocurrir en la vida real. Interesante eso, ¿no? Es lo que va a ocurrir en la vida real. Este embarazo es realmente un embarazo agonizante, ¿no? O sea, imagínate las reacciones de la mamá acá, que dice: si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, no está respondiendo, diríamos, de una manera muy agradable a esta condición que está pasando. Pues este embarazo es agonizante, es terrible en un sentido, pero el versículo 23 lo va a aclarar. Y aquí vamos a ir al corazón del texto, cuando dice: ella ora, consulta al Señor, y le respondió el Señor: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos
serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y termina diciendo, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. La primera declaración de este mensaje con respecto a los hijos, todavía sin nacer, es que ahí hay dos naciones. Y conforme va describiendo estas dos naciones, va describiendo exactamente en qué consisten estas dos naciones, pero al final, la última línea, porque este es como una especie como un poema aquí, al fin, la última línea termina diciendo, y el mayor servirá al menor. Y esta descripción, la cuarta línea que encontramos aquí, es algo innovador, porque aquí se está mencionando, pongan atención a este detalle del texto bíblico, porque aquí se está mencionando que el mayor iba a servir al primero. ¿Qué dice la ley con respecto a los hijos primogénitos? ¿Qué dice la ley? ¿Recuerdan esta parte? En la ley, por ejemplo, ustedes pueden revisar Deuteronomio 25, el versículo 21, el versículo 15 en adelante, o toda esa sección, cuando menciona a los primeros hijos. El primer hijo, normalmente una familia judía recibe ¿qué cosa? Es como si tuviera una importancia mayor en relación a los demás hermanos. El hijo mayor es el quien recibe la mayor herencia. Pero en este relato Dios invierte el orden, por lo menos que se conocía hasta ese momento, y acá dice, el mayor va a servir al primero. No, esto sí es contradictorio a todo lo que se estaba conociendo hasta ese momento. Obviamente, esta declaración que se está mencionando aquí era una muestra de todo el conflicto que va a ocurrir después. Pero en este conflicto, donde el mayor sirve al menor, el menor sale victorioso. Por eso es que uno de los elementos que nos ayuda a ver en este relato es lo que Dios está haciendo con el menor. Porque Dios está escogiendo a uno, al menor, y que al final de la historia va a salir victorioso. El triunfo final será para él. Pero esta escena, no pierdan de vista este detalle acá, continúa y vamos a ir al versículo 24 porque aquí hay una descripción de los personajes, aquí de los gemelos. Versículo 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ya una descripción posterior al texto. Y salió, dice, el primero rubio. Y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Ese es el nombre del primero, diríamos acá, ¿no? De Esaú. Bueno, en este caso, el primer hijo, llamado Esaú. Pero ustedes conocen la historia de Esaú. Ustedes recuerdan la historia de Esaú a lo largo del Antiguo Testamento. Después Esaú se va a conocer con qué nombre. Posteriormente en la historia bíblica. Edom. Exactamente. Y Edom se va a convertir en el archienemigo del pueblo de Israel. Se va a convertir el enemigo número 1 de Israel. Y tal es así que cuando nos vamos al libro de Números y estamos describiendo esa escena cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está caminando hacia la tierra prometida, ellos tenían que pasar por un territorio. ¿Se acuerdan de esa parte? Números capítulo 20, versículo 14 al 21. Tenían que pasar por un territorio de un rey, ¿de dónde? De Edom. Porque ellos tenían que pasar por ahí y Moisés pide, por favor, las concesiones y todo para pasar. Pero ¿qué hace el rey? ¿Qué hace el rey de Edom? Dicen, no vayan ni a pasar por ahí.
en cuanto ustedes pasen, yo voy a mandar toda mi artillería y les van a dar duro. Eso es lo que había pasado en ese momento. Continuamos con la historia. Por ejemplo, llegamos a 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 13, 14, donde David, el rey David, destrozó en una batalla a casi 18,000 soldados edomitas. Y David les impuso un impuesto a ellos y les convirtieron como sus siervos durante la época de David. Pero miren ese detalle, es David, el hijo menor de todos los hermanos mayores, el último. Hay un detalle por ahí que no hay que perder de vista. Pero después en el exilio, que estamos estudiando Daniel, por ejemplo, el libro de Daniel, estamos predicando varios domingos, en el Salmo 137, versículo 7, se recuerda esta escena interesante donde los mismos edomitas se alían con Babilonia. ¿Se acuerdan esta parte de la historia? Se alían con Babilonia para hacer la guerra a los judíos, y Edom participa en la deportación de todo el pueblo judío. Ya, imagínate, estoy contando ya la historia mira, estamos solamente aquí hablando acerca de 2 niños que acaban de nacer, pero mira la historia que continúa, que sigue. Cuando Jesús nace, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús nace? ¿Cuál fue una de las primeras amenazas que Jesús tuvo cuando nació? ¿Cuál fue la amenaza? Le iban a matar. ¿Y quién era el rey en ese momento? Herodes. Y dice las escrituras que Herodes era descendiente de Edom. O sea que la batalla continuó hasta la época de Jesús. Y obviamente Jesús viene de la línea de Jacob, ¿no? Porque por ahí viene la promesa. Y la batalla continúa. Esta descripción que se menciona aquí de Esaú es una descripción de lo que va a ocurrir en la historia. Esaú no es ese personaje heroico aquí en esta narrativa, más bien Esaú es ese niño que se menciona aquí en el versículo 24 que acabamos de leer, versículo 25, y salió del vientre rubio o rojo, dice otra traducción, rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y uno puede decir, bueno, qué hermoso niño, qué características interesantes, pero para la época no era nada interesante estas descripciones que se están mencionando aquí. En medio de esa escena aparece versículo 26. Después salió, dice, su hermano, y dice, trababa su mano, y fue llamado su nombre Jacob. Ahí está Jacob. Ahí aparece en la escena Jacob. Versículo que acabamos de leer, versículo 26. Y termina esta parte, dice, y era Isaac de 60 años cuando ella, dio a luz a ambos en este caso. Jacob aparece en escena y a él básicamente se lo describe como el agarrador de talones, se podría decir así, ¿no? En nuestra versión. Era el agarrador de talones. Y tampoco es un elogio, como el caso de Esaú. La descripción de ser rubio, rojo y con muchos vellos no era una descripción tan de elogio, y tampoco para Jacob, porque se le presenta a él como el agarrador de talones. Y salió, ustedes saben ya en la historia, que Jacob se convirtió en un luchador despiadado. Así se describe a Jacob en este momento. Él trataba, y esta historia de estos 2 niños que acabo de mencionar en la historia, y he mostrado muchos datos, la batalla continuó, la lucha continuó, y esto seguía y seguía. Pero en el versículo 27
dice algo que debemos notar. Versículo 27 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro, ¿en qué dice? En la casa, hombre del campo. Pero Jacob era un chico quieto. Esa descripción es interesante. ¿Saben cuando revisamos esta palabra de ser un varón quieto? Es una palabra que está muy en relación a una palabra que se usa bastante en relación a Noé, en relación a Abraham y en relación a Isaac, cuando se habla acerca de que eran varones perfectos. Pero esta descripción es algo rara, porque hasta aquí Jacob no era nada perfecto. No era absolutamente nada perfecto. Y ustedes van a conocer lo que después va a hacer Jacob en su historia personal. Y se menciona también de que era quieto y que habitaba en tiendas. Este detalle también es interesante. ¿Por qué? Porque cuando se describe a Abraham, cuando se describe a Isaac, los dos, diríamos, cercanos a la historia de Jacob, como su abuelo y su padre, eran personas que vivían en tiendas en relación a la tierra prometida. Aquí las escrituras ya nos están mencionando lo que Dios va a hacer con Jacob, uno que vivía en tiendas en relación a la tierra prometida. Y de este modo, el versículo 28, vamos a leer el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí tenemos de esta manera bastante gráfica esta historia familiar. El padre prefirió a uno y la madre prefirió al otro. Pero no olviden lo que acabamos de leer en el versículo 23. Y el pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá, dice, al menor. El mayor servirá al menor. Y ustedes conocen esta historia de cómo se logró este final. ¿Por qué? Porque este final de esta historia dice así, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Ahí está el nombre. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Mira, estos dos chicos eran luchadores desde el vientre, ¿no? Y aquí Jacob sencillamente es un negociante. Él dice: véndeme tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. Él está dispuesto a buscar y lograr la primogenitura, y él está, diríamos, convencido de que ese es el camino. E inclusive le dice a su hermano que haga una promesa. Cuando dice: véndeme tu primogenitura, entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Así de sencillo le relata la historia. Es decir, se da la transacción, Jacob logra lo que estaba buscando, pero hay una nota final con respecto a la venta. Y dice el versículo final 34, dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Pero miren ese final, subráyanlo en su Biblia. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así lo menospreció. Así termina esta historia. Esta historia que nos muestra una vez más que el mayor, en este caso Esaú, parece que con esta descripción él estaba despreciando algo que normalmente Dios había establecido para en este caso el primero en la familia, el primogénito. Él no estaba espiritualmente apto para suceder a todo lo que Dios había prometido a sus antepasados, en este caso
a Abraham con respecto a ser de bendición, a tener una gran familia y ser de bendición para todas las familias de la tierra. Esaú no era ese personaje digno, porque él había menospreciado la primogenitura. ¿Y qué de Jacob? ¿Cómo lo ven ustedes a la historia de Jacob aquí? Jacob era un personaje digno. Jacob era digno, que Esaú tampoco era digno. Porque Jacob usa su propio ingenio para lograr algo que Dios ya había establecido. Él hace sus propios tratos, hace todo con sus propias fuerzas. Él está dispuesto a tramar todo y hacerlo todo con sus propias fuerzas. Engaña a su padre. Ustedes conocen esa parte de la historia con más detalle. Engaña a su padre. ¿Recuerdan ustedes lo que era? Él era un agarrador de talones. Y no tenía muchas habilidades en otra cosa en relación con su hermano Esaú, pero él era más quieto y se menciona más a él en cuanto a sus acciones. Engañó a su padre y después también engañó a su tío Labán. ¿Se acuerdan la historia, no? Engañó. Pero sin embargo, hay algo interesante aquí. Dios escoge a Jacob por pura gracia. Por pura gracia, Dios escoge a este hombre. Y este va a ser uno de los temas fascinantes en la Biblia en cuanto al accionar de Dios por pura gracia, escogiendo a personas indignas, como tú, como yo, para ser parte de su reino. Pero notemos lo que estaba yo mencionando en el versículo 23. El mayor servirá al menor. Dios escoge al menor para salir victorioso en medio de esta tragedia familiar. En medio de esta tragedia familiar, Dios escoge al menor para ser victorioso. Pues déjenme decirles que esta forma de actuar de Dios es algo que aparece en las Escrituras desde los primeros capítulos en adelante. Miren ustedes, por ejemplo, cuando Dios escoge a Abel en vez de Caín. Cuando Dios escoge a Isaac, miren los versículos anteriores que hemos leído, el versículo 19 en adelante. Los versículos anteriores ¿de quién trata? ¿De qué personaje trata? De su hermano Ismael. Pero Dios escoge a Isaac. ¿Ah? Dios escoge a Isaac, al menor, y no a Ismael. Dios escoge a Jacob y no a Esaú. Dios escoge a José y no a sus hermanos mayores. Después de eso, de la familia de José, Dios escoge a Efraín en vez de Manasés. Después de eso vemos en la acción de Dios eligiendo un rey con respecto a David. Dios elige a David en vez de sus hermanos más grandes, mayores y más fuertes. Dios escoge a David. Y en la familia de David, Dios escoge a Salomón por encima de su hermano mayor Adonías, que le correspondería el reino. Esa misma forma de cómo Dios escoge lo más débil, lo más sencillo, para hacer, diríamos en este caso con el pueblo de Israel, para ser un pueblo victorioso. Esa manera como Dios escoge lo sencillo para engrandecerlo después, se puede notar lo mismo en el propio nacimiento del Señor Jesús. Jesús es una familia pobre, humilde en la forma como nació, como vivió. Después de eso nosotros encontramos Jesús llamando a sus discípulos, hombres sencillos, humildes, para alcanzar el mundo y alcanzar las bendiciones de Dios que tiene para el mundo. En realidad, Jesús en muchas veces en el Nuevo Testamento, como en Mateo 19:30, nos ha dicho que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y cuando hablamos de los postreros serán primeros en el contexto de la salvación, nos damos cuenta de la inclusión del pueblo gentil como cada uno de nosotros, cómo hemos sido incluidos en el reino de Dios por pura gracia. Siendo los últimos, ahora ser los primeros.
Ese mismo, de una manera de contraste, vemos entre el pueblo de Israel, Dios eligiendo a un pueblo sencillo, a través de Jacob, a ser un pueblo sencillo, pequeño, pero Dios le había asegurado la victoria. Y sabemos nosotros por las Escrituras que Dios tiene planes todavía con su pueblo. Y eso no significa necesariamente que apoyemos todos los misiles que ellos mandan. No necesariamente. Sino lo que Dios ha prometido para su pueblo. Eso no significa que necesariamente tenemos nosotros que apoyar políticas de guerra, políticas de distintas formas. Nosotros sencillamente lo único que pensamos con respecto a esto es lo que Dios ha prometido a su pueblo y lo va a hacer en su tiempo. En contraste, un pueblo sencillo de cómo Dios le va guiando y le va cumpliendo su promesa. Y nosotros conocemos la tierra prometida, conocemos más adelante de la historia y todo lo demás. En contraste, es muy parecido esto a lo que ocurre con la iglesia. Dios nos aseguró la victoria a su pueblo. ¿Cómo Dios nos asegura la victoria a nosotros los creyentes, judíos y gentiles, un solo pueblo, sin olvidar lo que Dios tiene particularmente todavía con su pueblo? Pero hay un nuevo pueblo, nosotros los cristianos, la iglesia. Somos un pueblo muchas veces pequeño, menospreciado, atribulado, tal vez con pocas esperanzas para seguir y continuar, porque el mundo es abrasador en cuanto a juzgarnos, en cuanto a ganar, entre comillas, muchas victorias, pero Dios nos ha asegurado la victoria. Porque podemos estar atribulados, podemos estar preocupados, podemos estar viendo el futuro, como les he dicho, podemos estar viendo el futuro con mucha desconfianza, pero no olviden, en Cristo tenemos la victoria. Queridos padres, en esta mañana quiero dejarles esta lección grande de la palabra del Señor. Nuestra vida, como parte del pueblo de Dios, nuestra victoria está asegurada en Cristo. Podemos pasar dificultades, podemos pasar momentos complicadísimos, pero cuando nosotros vemos el plan de Dios de una manera completa, somos un pueblo victorioso por la victoria de Cristo en la cruz. Esa victoria está asegurada para cada uno de nosotros. Dios nos asegura la victoria, aunque débiles, atribulados, perseguidos, disminuidos. Dios en Jesús nos ha asegurado la victoria en nuestra vida, porque el mismo Jesús nos ha dicho que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la historia de la Biblia, la gran historia de la Biblia, es una historia de victoria, no es una historia de derrota. Aparentemente el pueblo de Dios se está perdiendo, aparentemente, pero no. Nosotros somos parte de un pueblo victorioso, porque así termina la historia. Dios llegando al final de todo, salvando a su pueblo, estableciendo un estado eterno donde viviremos por la eternidad con el Señor. Nosotros no somos de los pueblos derrotados. Somos parte del pueblo victorioso. En esta mañana queremos que nos animemos con estas escrituras. Esta pequeña historia del nacimiento es para recordarnos que Dios, por pura gracia, elige al menor para ser victorioso, para ser un pueblo victorioso. Dios ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros en Cristo. Nos ha elegido nosotros, sencillos, personas sencillas, apartadas del Señor totalmente, pero el Señor en Cristo hemos sido acercados a esta salvación para nosotros vivir una vida victoriosa en medio de las tribulaciones. Queridos padres, que esto sirva de ánimo y desafío para todos nosotros en esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, te damos hoy. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que, Señor, así como tú has elegido, Señor, a un pueblo pequeño por medio de Jacob y todo lo demás, y un pueblo pequeño que, Señor, ha sobrevivido por pura gracia, y tú tienes planes con ellos, Señor. Esa misma verdad, Señor, sucede con cada uno de nosotros al reconocer y saber
que por pura gracia, Señor, tú nos has visto en Cristo. Y ahora siendo de tu pueblo, Señor, aunque pasamos dificultades, aunque somos atribulados, nosotros, Señor, tenemos la victoria. Somos un pueblo victorioso. Y queremos vivir en esa esperanza, en esa verdad que nos has dejado. Gracias te damos, Señor, esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y feliz día a los padres.